Tiene que ver mucho con el cultivo, con el jardín, con los aditivos que le agreguemos y le entreguemos a nuestras plantas, lo que agreguemos al suelo, con la microvida, con poder discernir y discriminar entre algunas calidades de hachís. Me parece astuto utilizar tus sentidos. El aroma de lo que se te está presentando es de gusto para ti, si crees que te va a hacer mal. Luego el sabor, la inspección visual. Siendo concreto, lo más relevante es la calidad de las flores que cultive. Todo se refleja en la planta. Una cosa es lo real y otra cosa es lo ideal. Todos apuntamos a lo ideal, pero después tenés que luchar contra la realidad, que es completamente distinta en muchos de los casos. Siempre lo que se busca es la trazabilidad, es decir, tratar de repetir el proceso. Un fertilizante que cumpla con la dieta que necesita la planta para mostrar su mejor expresión. Vos no podés encontrar la mejor expresión de la planta si no intentás mantener las mejores condiciones. Al manejar mejor las condiciones, la planta se puede desarrollar y expresar de mejor manera. ¿Qué tal, chicos? Estamos acá en la casa matriz de Plagron. Yo soy Pablo, representante para Plagron en Latinoamérica. Vamos a tener acá un par de entrevistas, una conversación entretenida con dos grandes exponentes de la industria en nuestro continente. Y primero tenemos acá a Bastigonia, que nos visita desde Chile, desde muy lejos, desde Punta Arenas hasta Holanda. Acá estamos en Plagron y vamos a partir un poco esta conversación. Llévame un poco hacia atrás. ¿Cómo fue que decidiste comenzar a cultivar o a producir hatch de manera más seria? Pienso que cuando comenzaron alrededor del año 2016, 17, los colegas chilenos empezaron con las investigaciones, o sea, a poner en práctica lo relacionado con el rosin, el desarrollo de las prensas. Primero comenzamos haciendo rosin de flor y a posterior ya con la voluntad de aprender a hacer bubble hatch. Entonces en algún momento nos visita un amigo en la ciudad y eso fue algo significativo porque él me enseñó a hacer bubble hatch y él tomó un material seco que yo traía, Pablo, y lo procesamos juntos y allí obtuvimos un material de bastante buena calidad que me dejó pensando que podía seguir desarrollándolo. Buenísimo. Tenías algo ahí que estaba de cierta forma descartado y tuvo una vida nueva Y la verdad que sí, a porque través de tenía esta allí visita. como una trima, hojas Claro, y finalmente fue como la apertura de la puerta para comenzar a lavar y a poner en práctica. a poder utilizar ese tipo de Sí, materiales que muchas veces y, quedan y, descartados. y también con una forma y una técnica bastante básica porque en ese momento no disponíamos de una liofilizadora, ni máquinas, ni tampoco quizás de contactos o personas que nos enseñaran a desarrollar lo que estábamos haciendo de una mejor forma. Sí, no, me imagino muy interesante y tan lejos en Punta Arenas la información muchas veces se demora un poco más en llegar de manera física con alguien que viaje hasta allá y se tome el tiempo de ir por cualquier motivo y transmitir la información. Es muy valioso. Me imagino que igual desde ese momento ya empezaste a procesar un poco más y en algún momento dijiste, uy, parece que me está saliendo bien, que te diste cuenta que eras bueno en el oficio este. Exacto. Sí, seguí practicando después de la primera vez, seguí haciendo bubble hatch. Fue un proceso gradual, primero con trima, haciendo el secado en la nevera. Después fuimos cuidando un poco más la trima, afinamos un poco más el proceso. Después en el proceso un par de años más adquirimos una liofilizadora, comenzamos a estudiar el proceso y bueno, creo que siempre la voluntad ha sido de ir poniendo en práctica y de estar con una voluntad de ser alumno porque es un proceso que creo que es demasiado nuevo, que está apareciendo mucha información también. O sea, nuevo para la cantidad de años que Claro, existe el cannabis. Si bien el hachís existe de forma ancestral, existen otras técnicas como el caso del rosin que no tiene una antigüedad o una data tan antigua, ¿cierto? claro. Hablamos de unos Sí, 11. son formas relativamente nuevas y novedosas de poder consumir cannabis, ya sea de forma medicinal o O recreacional. recreacional. Lo que me lleva también a preguntarte,
¿por qué consideras o crees tú que muchas veces del todo el hachís que podemos conseguir disponible en distintos lugares muchas veces no es de la mejor calidad? ¿Cuál crees tú que puede ser un motivo que haga que eso esté ocurriendo, que ocurra en el mercado del hachís? Pienso que quizás esta oportunidad de estar presente aquí en un país como Holanda, ¿cierto? Te otorga una perspectiva de que existen diferentes situaciones para cada país. Entonces, en un país como este y en particular en una ciudad como Ámsterdam, uno puede observar la demanda que existe de parte de los turistas por visitar los coffee shop. Entonces, dicho esto, también te das cuenta como un poco el flujo que hay de los productos que disponen estos coffee shop y me parece un poco normal que ante tanta demanda no exista tanta calidad porque probablemente muchas de las personas que procesan material no sean los mismos que cultivan el material. Entonces, Claro, respondiendo a tu pregunta, me parece que una de las cosas que hace que todo no vaya tan ecualizado es que algunas personas son jardineros y existen otras personas que son procesadores de material, pero a claro. veces no hay tanta congruencia entre la metodología que se desarrolla en el jardín y finalmente el producto que se termina Claro, obteniendo. claro, porque se entiende de que, bueno, para lograr un buen producto final, primero hay que tener una materia prima y, como sabemos, no todas las plantas sirven para lavar, para hacer hachís, mucho menos para hacer live rosin. Y así dentro de toda esa búsqueda es que se van buscando distintos terpenos, distintas texturas y en toda esta búsqueda también, bueno, no siempre se logra la mejor calidad ni la mejor congruencia entre cultivador y procesador. Exacto. Incluso en los propios procesos personales, a veces tu producto no es el más desarrollado Claro, porque está en una etapa de prolijamiento totalmente, o investigación. totalmente. Entonces, ¿Y cuál sería el factor que separa al hatch bueno, medio del mejor hatch? y creo que tiene que ver mucho con el cultivo, con el jardín, con los aditivos que le agreguemos y le entreguemos a nuestras plantas, lo que agreguemos al suelo, con la microvida, con, con los procesos propiamente tal del hatch, con poder discernir y discriminar entre algunas calidades de hachís. Entonces creo que eso un poco tiene que ver con que quizás mucho del mercado presenta cosas que no son del todo destinados para una calidad, o sea, existen cosas que son de grado alimenticio, otros hachises que son, no sé, para uso mezclado con tabaco, hay otros hachises que son full melt, Entiendo. entonces obviamente todo es una conversación muy general, pero digamos, son diferentes procesos y niveles de refinamiento. Claro, totalmente. Me imagino que bueno, lleva muchos procesos, mucho aprendizaje y a la vez también toma mucho tiempo poder llegar a ese nivel de hatch de 5 estrellas, digamos. Pero esto también nos lleva un poco a toda esta experiencia que hay que tener para poder producir hatch. A la vez también se requiere mucha experiencia para poder diferenciar cuando un hatch está bueno y cuando no lo está. Entonces, ¿cómo consideras tú que podría uno, sin tanta experiencia, juzgar hachís y poder dar una opinión sin ser un experto? ¿Cuáles son los parámetros más básicos? Es interesante lo que preguntas, porque siendo franco, no creo que puedas juzgar algo que no conoces, ¿cierto? Sin embargo, creo que ante la escena de que hay algo que no conoces, me parece astuto utilizar tus sentidos y de forma muy básica, ¿cierto? Ujú. Utilizar si quizá el aroma de lo que se te está presentando es de gusto para ti, si lo consideras que sea inocuo, si crees que te va a hacer mal, luego el sabor, ¿cierto? La inspección visual, serían
comentarios muy básicos y Claro, esenciales para alguien que no sabe nada. claro, Quizás claro. también utilizar algún equipamiento o forma de consumo que permita hacerlo de una forma segura que no dañe la salud del usuario, También. ¿cierto? Sí, es muy importante siempre utilizar tu sentido común El sentido común. en este tipo de situaciones. O sea, si no se ve saludable, probablemente no lo sea. Exactamente. Y, y en ese orden de cosas, ¿te parece de que un hatch, un live rosin que fue lavado de buena manera, prensado, curado, es superior a un BHO que fue también procesado de forma correcta y purgado las horas y de la forma que corresponde? Ambos productos al frente tuyo, ¿cuál? Es interesante la pregunta, pues ah, si se juzga desde una perspectiva personal, quizás para los gustos, podría decirte que el live rosin es mejor que, Un más BHO. también hoy en día considero otras perspectivas, incluso el análisis de inocuidad que pueda tener el producto. Entonces desearía también yo como jardinero, ¿cierto? A pequeña escala y como extractor también a pequeña escala, conocer en nuestro país, ¿cierto? O en nuestra realidad, si el producto que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Qué estándar sanitario tiene? Quizás poder conocer también cuáles tienen los otros productos. Entonces, Claro, quizás me genera una perspectiva distinta hoy en claro, día sin decir que hay uno mejor que otro. Entonces, claro. por Pero, gusto personal te respondo que me gusta más el live rosin. También me parecen interesantes los procesos que se generan a nivel de laboratorio. Entonces, eh, vas por ahí, voy por vas allí, por el sí. live, Como que hay vas por cosas el live. que, Sí, que también quiero aprender. ambas técnicas tienen gente que está a favor, en contra de una u otra. A mí personalmente me gustan las dos. ¿Te gusta los Considero dos? que cuando un trabajo está Y bien hecho y como bien dices tú, en ciertos mercados regulados donde puedes acceder a una extracción que está analizada y puedes saber precisamente qué es lo que contiene, te puedes sentir tranquilo independientemente de la forma de extracción que se utilizó. exacto. Pero también me parece que el VHO realizado por personas que tienen el conocimiento indicado, tienen unos productos que son muy gratos. Entonces, bueno, para los gustos, De todo, colores, ¿no? sí. Y yendo un poco hacia el cultivo, dentro de lo que hemos conversado y el conocimiento que tenemos sobre el cultivo y el hachís, podemos definir que la calidad de lo que se está cultivando influye largamente en el resultado final que vamos a tener, ¿no? Sí, en ese caso hablo en lo personal por la experiencia que he tenido y no por el trabajo de otros, pero muchas veces hay tandas que por ahí te salen mejor, le pones más energía, están más concentrados los detalles, eres más pulcro. Y en relación a otros momentos donde quizá por cosas de la vida tienes más responsabilidades y entonces si tú mismo juzgas tu propio producto, a veces entre un batch y otro hay diferencias, entonces, bueno, a veces creo que juzgando la propia calidad Claro. personal, Influye, influye bastante, pero también en el proceso de fabricación, digamos, del hatch. Se puede hacer cosas muy buenas con una materia que quizás uno, como decíamos al comienzo de nuestra conversación, estaba a punto de desechar. exacto. Y eso es lo lindo también del hatch, que te permite darle otro uso, una segunda vida o una primera calidad Es súper a cualquier permisivo, ¿no? materia que tengas disponible. Es permisivo y es bueno invitar a las personas a que pongan en práctica, a que utilicen esos materiales que tienen en casa, que de pronto están allí como un desecho, están guardaditos, Claro, y puedan transformarlo, poner en práctica de forma esencial. O sea, hachís puedes hacer con un balde, con agua y hielo, y puedes comenzar, no un palito, necesita mucho. no se Sí, precisa mucho, ¿no? eso nos lleva igual a lo que está dentro de lo que es el craft y el hype, que son estas palabras que nos indican un poco lo artesanal y lo que está hecho por popularidad
dentro de estas cosas, ¿cuál factor consideras tú que es un factor que la gente considera que es muy importante a la hora de hacer hatch o tener una marca de hatch, y cuando realmente no es tan relevante y son otros puntos los que realmente importan? Siendo concreto, lo más relevante es la calidad de las flores que cultive. Y lo que me parece irrelevante es cosas como, por ejemplo, l- todo lo que tiene que ver con el marketeo hoy en día y el brandeo, que quizás no tiene mucho que ver como con la calidad. Hay mucha gente de la industria o personas que están desarrollando extracciones que no están haciendo productos de tan buena calidad. Esto es una opinión personal. Y se están enfocando más en otras cosas que en lo que le están agregando a sus flores, en la forma en cómo están haciendo sus flores o cómo están haciendo el hachís y sus subproductos. Claro, entiendo, sí, la producción de hatch ha alcanzado un nivel de profesionalización y comercialización alto en el cual muchas veces se paga la marca más que el producto. Y pasa harto de eso, ¿no? Sí, Se eso, desarrollan y posicionan marcas, lo cual está bien, claro, pero si hacemos un juicio respecto como a para quien es un fumador y gusta de claro, disfrutar del arte exacto. de Eso ya sea sería del hachís o entonces, una buena extracción, Pablo, quizás hay algunas cosas que te dejan con un poco de ganas de que totalmente, esperabas un poco más claro. y a veces Sobre hemos... todo con el branding Exacto, que lleva, eso te hace esperar aún más exacto. A del veces te enfrentas a producto cosas que muchas esperaste veces. probar y luego las pruebas y dices, bueno, Claro, está bien, respeto para la persona que lo hizo, pero me parece que sería, podría ser mejor. sería esa entonces una de las cosas que considerarías también que está sobrevalorada en cuanto a la industria del hatch hoy en Sí, día a nivel sí, sin mundial. duda. Sin duda, todo lo marquetero ocupa un espacio, es importante. Imagino que es muy importante en los países donde está regulado. Nosotros estamos en un Claro, país, en claro, Sudamérica, donde claro, tenemos la posibilidad de cultivar, digamos, para uso personal. Podemos hacer hasta el día de hoy nuestras extracciones de forma personal, pero nos formamos parte de un mercado, no vendemos productos, entonces quizás tenemos otro enfoque totalmente, en hacer las cosas para, como primer objetivo, hacer las cosas para nosotros. totalmente. Sí, totalmente. Dependiendo del país, la regulación donde uno se encuentra, van cambiando los enfoques y la visión que tiene uno sobre lo que está haciendo. Y en este camino bueno, de llegar a tener un muy buen hatch, cultivar muy bien y ya haber recolectado mucha experiencia a través de los años, ¿qué cosa es la que no volverías a hacer? ¿Qué cosa es la que no volvería a hacer? Y lavar materiales de mala calidad, intentando por allí colaborarle a alguien en que obtenga un producto, porque va a salir un producto también de mala calidad. Y otra cosa que ya no hago es lavar material sin hacer pruebas, que es algo muy básico y esencial, pero Muy bien. en algún momento por ser necio tienes ese material que Ujú, huele rico, que igual quieres probar si se claro, puede lavar, a pesar de que haces la pruebita del jarro y que a veces te dice que no va tan bien, tú lo intentas, lo lavas mira, y en mi experiencia a veces ha sido mayormente un fracaso que un acierto. claro, Entonces se puede llegar a perder bastante se tiempo pierde tiempo y si recursos. uno no realiza esas pruebas con anterioridad o si no se da la razón de que lo que va a hacer no tiene mucho sentido. Sí, hay que seleccionar bien para hacer Mm, hachís. me imagino, sí, bueno, son bastantes temas, bastante en profundidad que hay que navegar el, el hachís. Es realmente, no es tan simple, Y está lleno de detalles, sí. Bueno, pero lograble, ¿ah? muy Yo lograble. creo que invitar siempre a las personas a que lo hagan, a que pongan en práctica, como también ayer hablaban un poquito, me salgo de la línea de esto de compartir la información. Claro. Entonces, yo creo que hay un nivel de conocimiento que debe ser compartido y que debe motivar a las otras personas a también poner en práctica. Entonces, eso, invitar a la gente a que lave el material que tenga, amigo. A que siga siempre cultivando
siempre animándose a hacer cosas nuevas, a lavar. Acá, bueno, ha sido un placer, lógicamente, tener a Basti en el podcast. Para mí, estar de host en el podcast por primera vez. Ya pronto volverá Joey, así que no lo extrañen mucho. Y también visitar, la posibilidad de visitar Plagrón, sus instalaciones, de ver cómo opera una empresa seria, de tener la posibilidad de conocer cómo se formulan, con la seriedad que se toman las cosas para manejar las materias primas, para manejar los procesos, el trato de las personas, lo profesional que son sus diferentes departamentos. Entonces ha sido muy grato esta oportunidad y gracias. Gracias para todo el equipo de Plagrón. Muy bien, no, gracias a ti por venir, por estar acá, y nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Buenas, estamos acá listos para la segunda parte del podcast. Ahora tenemos acá de invitado a Matías. Matías es partner y cultivador principal en lo que es Canábica Castelli, en la ciudad de Castelli, en la provincia de Buenos Aires. Y Mati nos va a contar algunas cositas de lo que están haciendo ahí, porque están trabajando mucho los chicos. Cuéntame un poquito Mati, de Castelli. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Canábica está ubicada a 200 kilómetros de lo que sería Capital Federal. Es dentro de la provincia de Buenos Aires y es una empresa que principalmente tiene como actividad el fitomejoramiento y registro de variedades. Buenísimo. Y eso es lo que estamos haciendo. Es un proyecto que se volvió a reactivar. A nosotros nos lo ofrecieron hace 1 año y medio para incorporarnos. Obviamente era un proyecto que no era parte de la... No se podía decir que no. Sí. Y nada, y hace 1 año y medio que estamos mejorando, es decir, construyendo, y mientras tanto se sigue cultivando. Y Lo he visto, he tenido la oportunidad personalmente de estar en lo que es Canábica Castelli y ver un poco del crecimiento que dice Mati, que es exponencial. La cantidad de cosas que han hecho, la garra que le han metido a ese cultivo no es menor. Cuéntame un poco de cómo están haciendo el trabajo de irrigación para estas plantas, cuántas son, cuántas personas trabajan ahí. Y bueno, va variando según la época del año, según lo que se está buscando. No es lo mismo una fotoperiódica que una automática, entonces Canábica lo que tiene es que nunca es igual, nunca un cultivo es igual al otro, o por lo menos los que pudimos realizar por motivos de modificación o de problemas también obviamente con el clima, algo que en invernadero nunca estás exento. Claro, hay cosas que están totalmente fuera de tu control. Y una cosa es lo real y otra cosa es lo ideal. Claro. ¿Entendés? Todos apuntamos a lo ideal, pero después tenés que luchar contra la realidad, que es completamente distinta en muchos de los casos. Eso, me imagino que con tanto cambio, tanta adversidad de cosas que se presentan muchas veces fuera de nuestro control, afecta un poco para poder mantener la calidad y llegar a lo que ustedes quieren siempre. ¿Qué tipo de acciones, qué acciones toman para poder siempre estar luchando para lograr lo mejor a gran escala? Porque es distinto cuando uno tiene en indoor o una sala con 10 focos a cuando tienes 2.000 o 5.000 plantas al frente tuyo, y es otra la batalla, ¿no? Y es completamente distinta porque a veces las herramientas que tenés que utilizar para poder contrarrestar los efectos es, por ejemplo, no sé, en invierno tu principal problema o que tenés que enfrentar es la humedad y la temperatura. Entonces el invernadero tiene una variable muy grande. Llevar a un PDB óptimo muchas veces es imposible, entonces tenés que contrarrestar, y ahí es donde te digo, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Claro. Por ejemplo,
En invierno ahora lo que estamos tratando de implementar, que todavía no está terminado, pero está pronto a estar, es hacer una losa radiante para poder controlar la temperatura. Wow. Y evitar la variación tan brusca que hay entre la noche y la mañana, perdón, y el mediodía. Claro, claro. No, tremendo. Me imagino que eso hace un gran cambio en el invernadero. La oscilación térmica es un gran problema que enfrentan, sobre todo donde están ubicados. Muchas veces el clima tampoco ayuda mucho. Y me parece muy tecnificado el invernadero. Han avanzado en muchas cosas. Entiendo que también están construyendo más aún, siempre también en construcción, no solo en cultivo. Y a veces somos más albañiles que otra cosa, lo que pasa que es lo que toca, por eso día a día Canábica va cambiando, va rotando, entonces, no sé, por ejemplo, hace 10 días le sacamos lo que vendrían a ser las medias sombras al invernadero y le cambiamos por unos llamados Pau Pau para empezar a conservar el calor y empezar a pelear con la amplitud térmica que ya se nos viene, que ya está arriba. Claro, claro. Son bastantes factores que tienen que controlar. En tu opinión, dentro de todos estos factores y del resultado final a gran escala, ¿qué es más importante? Entendiendo siempre que debe haber un balance entre las dos, ¿la calidad o la producción? Y es una pregunta muy complicada porque en realidad depende del objetivo que tengas. No es lo mismo buscar flores que buscar, no sé, producción. Tiene que haber un balance. Y siempre lo que se busca es que la trazabilidad, es decir, tratar de repetir el proceso. Por eso se busca, bueno, por ejemplo, en el fertilizante, un fertilizante que cumpla con la dieta que necesita la planta para mostrar su mejor expresión. Entonces ya es un tema de que no nos ocupamos, solamente nos ocupamos de mantener la temperatura en el riego, ver qué cantidad necesita de agua de acuerdo a la etapa en la que está y nos dedicamos a otro problema. Claro. Nuestro gran problema es el cambio de la amplitud térmica dentro del invernadero. ¿Por qué? Porque esa amplitud produce hongos en exceso cuando está llegando el final de la floración, porque una oscilación mayor al 10 y la humedad a veces varía entre un 30 y un 40% más, Montón. y es un montón, entonces tenés que ver de qué forma contrarrestarlo. A veces nosotros a la mañana temprano, cuando el clima no acompaña, tenemos que entrar con sopladoras. Me entiendes, si estás loco, y entonces yo te digo, ¿y qué haces? ¿Dejás morir la producción? Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Vos no podés encontrar la mejor expresión de la planta si no intentás mantener las mejores condiciones. Entonces Totalmente. es una variación constante. Sí. A veces no sabés qué ejemplar elegir porque en realidad no es que falla la planta, falla el cultivador. Muchas veces es muy difícil el cultivo en invernaderos, sobre todo hay muchas cosas que controlar. ¿Hay algún factor que consideres tú que sea el más incomprendido de todos y por el cual muchos de estos proyectos no llegan a buen puerto o fallan entre medio? ¿Cuál sería, crees tú, que el factor que más se repite y que la gente no lo entiende y que podría de alguna forma guiarlos? Los que no tenemos en cuenta, como por ejemplo el lugar. Mirá, no sé, llegamos, sabemos si tenemos el agua suficiente para el cultivo, la tierra, en caso de que vayamos a cultivar a piso, cómo está, tenemos los estudios correspondientes, las leyes del lugar acompañan. Hay cosas que no las tenés en cuenta, o por ejemplo una pavada, te digo, hay que conseguir maceta, son 5.000, son 10.000, ¿a dónde vas? Claro, Si estás a 200 kilómetros de capital. claro. Entonces hay factores que nadie tiene en cuenta, o mejor dicho, la mayoría no tiene en cuenta, por eso se producen las fallas. Totalmente, totalmente. Cosas que van más allá del cultivo y del conocimiento con plantas, sino que más de logística, legalidad, temas de estudios de suelo, como bien dices tú. Son cosas muy importantes que quizás no se toman en cuenta antes de comenzar un proyecto así. Y estoy en eso completamente seguro porque ya lo que es dieta, luce, no sé, lo que vendría a ser sustrato,
ya hay gente que se dedicó y llegó a tener lo mejor en calidad, o por lo menos lo mejor que conocemos hasta ahora. Claro. Entonces, no sería un tema de calidad, entonces las cosas con las que te tenés que ocupar son cosas que no tenés en cuenta porque no lo hiciste, y no lo digo mal, lo digo en el sentido que no lo vas a tener en cuenta, claro, se te pasó. Vos vas a decir, che, necesito fertilizante, ok, ¿cuánto necesitas? ¿Tienen esa cantidad? Claro. O tal vez tenés que hacer un pedido, ¿me entendés? Y eso es una importación. Ok, te llegan 3 meses. Claro. ¿Cómo suplís ese tiempo? Hay que ver bien la logística. Es todo coordinado. Y eso, bueno, me imagino que has aportado mucho de eso al proyecto desde que te incorporaste hace ya casi 2 años, como me comentabas. Y bueno, este invernadero ya estaba ahí, tú llegaste a trabajar con lo que encontraste, a hacer lo mejor que se podía con lo que existía. Y ¿tienes idea de por qué se escoge el cultivo en invernadero, en este cultivo, en este caso en particular? ¿Por qué es esa la inclinación y no, por ejemplo, un cultivo indoor? Calculo que como primera instancia los costos, porque el indoor sigue siendo limitado a comparación de lo que es un invernadero. Entonces hacer un Fenohanti de 1000 plantas adentro de un indoor tiene un costo muchísimo mayor que lo que es el invernadero. Entiendo. Y si lo querés disminuir ese costo, te vas a outdoor. Entiendo, sí, no, totalmente. Por eso a veces no es lo que querés, sino lo que podés. Claro. Eso quizás es uno de los puntos también que no se toman en consideración en una operación a larga escala, sino que se desestiman lo que puede llegar a costar algo así, ¿no? Y sí, eso es uno de los factores, o si no, lo que más que el costo lo podés llegar a calcular siempre y cuando sepas todo lo que necesitas previamente. Entonces, cuando vos tenés un cálculo de la cantidad de litros de sustrato, la cantidad de litros de fertilizante que vas a usar, la cantidad de horas hombre, porque hay un montón de cálculo que haces, podés tener un mejor resultado. No te digo que no pueda fallar, pero tenés un montón de otros factores analizados. Totalmente. Son muchos factores a considerar en una escala de ese tamaño, en una operación así. Y ¿consideras tú, porque bueno, ya conocemos muchas veces la calidad que se puede llegar a conseguir en un pequeño cultivo o en una sala mediana, se puede llegar uno a hacer muy buena calidad? ¿Consideras tú que en larga escala se puede también producir algo así de bueno? Yo creo que con las herramientas necesarias se puede llegar a un muy buen cultivo. No creo que supere el cultivo indoor, dado que el cultivo indoor es un cultivo que maneja mejor las condiciones. Entonces, al manejar mejor las condiciones, la planta se puede desarrollar y expresar de mejor manera. Entonces, es muy difícil ganarle esa calidad. Totalmente, totalmente. Son distintos objetivos también en estos tipos de cultivos y realmente la planta también se expresa de formas diferentes, la dificultad de mantener las condiciones y todo lo que está relacionado a poder llevar una nutrición en la planta de manera adecuada para luego, digamos, tener un producto final de la mejor calidad. Cuéntame. Nosotros, perdón que justo te corté, nosotros tratamos de hacer la misma variedad en indoor, en invernadero y en exterior, para ver cómo se expresan los distintos medios. Y obviamente ahí calcular lo que estabas diciendo vos. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es un cultivo de alta complejidad. Y cuéntame un poco, bueno, sabemos que están trabajando con Plagrón en Castelli. Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia con la marca, con los productos, la gente, el producto final. Y la realidad que fue muy buena. Es más, fue tan buena que ahora estamos acá en Holanda, vinimos a conocer las instalaciones y nada, y a ponerle cara a los departamentos. Y la verdad la experiencia fue muy muy buena. Entiendo ahora la calidad del producto porque veo la calidad
de la gente y de la materia prima también que utilizan. Todos los procesos tienen muchos puntos de control y está todo el proceso, por lo que nos explicaron, todo el proceso controlado, es decir, que donde hay una falla lo pueden encontrar. Entonces, al tener todos esos controles te da la seguridad de que es un punto menos a mirar. Y eso te permite tener una mejor proyección. Así que nada, Totalmente. más que encantado de poder trabajar con la marca y como te lo dije en un montón de ocasiones, me resultó muy fácil el uso y la aplicación y nada, y el Muy Green bien. Sensation sigo insistiendo lo mismo y ahora lo pude certificar por la explicación que nos dieron de por qué es tan notorio cuando utilizas ese producto. Claro, muy bien, me alegra de que hayas podido ver reflejado en tu cultivo, en su empresa, todo esto que me estás comentando que pudiste ver acá, reflejado en las plantas, que es finalmente donde más nos importa a nosotros, porque muchas veces, bueno, se puede ver todo muy lindo, pero ¿y las plantas? Es lo fundamental. Claro, Todo se refleja en la planta. claro, muy bien, muy bien. Me alegra de que haya sido así y también, como dices, de que haya sido fácil porque en una aplicación a gran escala como la de ustedes, los problemas son lo último que necesitan. Es lo que más necesitas, simplicidad. Simplicidad. Muy Entonces, bien. productos que sean fáciles de usar, que tengan una trazabilidad como la que tienen, garantiza un cultivo con también una trazabilidad que es lo que buscas, porque la repetición de utilizar productos que ingresan de forma legal al país ya indica Absolutamente. que tienen un determinado control. Claro, Entonces, eso te facilita el cultivo. totalmente. Totalmente, en realidad, para poder estandarizar lo que hacen, también poder delegar funciones, es necesario que las cosas sean claras, sean simples y que funcionen de la misma forma una y otra vez. Es la única forma de conseguir la trazabilidad que todos buscamos. Espectacular. Mati, te quiero agradecer por haber venido hasta acá, por haberte tomado el tiempo, haber dejado tus plantas un par de días para venir hasta acá y poder conocer las instalaciones, la gente, la empresa y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y nada, encantado de poder trabajar con la marca y de haber conocido las instalaciones. Espectacular. Bueno, dejamos a Mati, nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad. Van a seguir viendo a Joy y nos estamos viendo por el podcast. Saludos.